El silencio en la mansión Balbuena era tan pesado que parecía tener una forma física, una niebla densa que se colaba por debajo de las puertas y se adhería a los lujosos muebles. Ricardo Balbuena, un hombre acostumbrado a dominar mercados y doblegar voluntades con una sola llamada telefónica, ahora se sentía impotente, un gigante encadenado en su propio palacio de mármol y cristal. Su hijo, Mateo, de apenas 8 años, era el sol alrededor del cual giraba su universo, y ese sol se estaba apagando. Todo había comenzado con pequeños tropiezos, una torpeza inusual en un niño que antes corría por los jardines con la agilidad de un cervatillo. Luego vinieron los temblores en sus manos, tan sutiles al principio que su madre, Isabel, pensó que eran producto de su imaginación. Pero los síntomas se agravaron con una crueldad metódica. Pronto, Mateo no podía sostener un lápiz, y sus frases, antes fluidas y llenas de la curiosidad infantil, se volvían entrecortadas, como si las palabras se atascaran en algún lugar entre su cerebro y su boca. La casa se llenó de médicos. Llegaron los mejores neurólogos del país, luego de Europa, y finalmente un especialista de una clínica experimental en Boston. Cada uno llegaba con un aire de confianza. Examinaba a Mateo, realizaba una batería de pruebas costosas y complejas, y se marchaba dejando tras de sí un diagnóstico que sonaba como una sentencia de muerte. Era un trastorno neurodegenerativo increíblemente raro, uno que la ciencia médica apenas entendía y para el cual no existía cura ni tratamiento efectivo. En medio de ese torbellino de batas blancas y jerga médica incomprensible, se movía una figura silenciosa, Elena Ramos. Llevaba 5 años trabajando como empleada en la casa. Era una mujer de mediana edad, de gestos medidos y mirada profunda, que parecía volverse invisible a voluntad. Limpiaba las lágrimas de Isabel del suelo de mármol, cambiaba las sábanas de Mateo empapadas en sudor febril y escuchaba, siempre escuchaba, las conversaciones desesperadas de Ricardo en el teléfono, donde ofrecía fortunas a cambio de un milagro. Elena observaba al niño con una atención que iba más allá de sus deberes. Veía cómo la luz se desvanecía de sus ojos, cómo sus pequeños músculos se negaban a obedecerle. Pero también notaba otras cosas, detalles que los médicos, con todos sus escáneres y análisis de sangre, parecían pasar por alto. Notaba el olor particular de su aliento durante las fiebres más altas, la forma en que sus pupilas se dilataban no con la luz, sino con ciertos sonidos, la casi imperceptible mancha azulada que a veces aparecía bajo las uñas de sus pies. Eran detalles sin importancia para la medicina moderna, pero para Elena, eran ecos de un conocimiento antiguo, susurros de un pasado que había intentado dejar enterrado. Una tarde, el último de los especialistas se reunió con los Balbuena en la biblioteca. Su voz era grave y compasiva, pero sus palabras eran martillazos en el corazón de los padres. Dijo que habían agotado todas las opciones. Sugirió cuidados paliativos, hacer que el tiempo que le quedaba a Mateo fuera lo más cómodo posible. Cuando el médico se fue, Isabel se derrumbó en un sollozo desgarrador. Ricardo, con el rostro pálido y los puños apretados, golpeó la pared con una furia impotente que hizo temblar una estantería de libros antiguos. Desde el pasillo, Elena lo vio todo. No sintió lástima, sino una extraña y poderosa oleada de determinación. El miedo que la había mantenido en silencio durante meses comenzó a resquebrajarse, reemplazado por la certeza de que el silencio ya no era una opción. El destino de ese niño, se dio cuenta, podría depender de un secreto que ella había jurado nunca revelar. La mansión se convirtió en un mausoleo de la esperanza. Los días se arrastraban, cada uno más gris que el anterior. Ricardo Balbuena se encerró en su despacho, no para trabajar, sino para librar una guerra perdida contra la realidad. Pasaba horas en Internet, buscando ensayos clínicos clandestinos, curanderos dudosos en foros anónimos, cualquier cosa que le ofreciera una migaja de posibilidad. Llamaba a investigadores y les ofrecía cheques en blanco para que dedicaran sus laboratorios exclusivamente al caso de su hijo. Pero el dinero, esa herramienta todopoderosa que le había abierto todas las puertas del mundo, ahora era inútil. Chocaba contra el muro impenetrable de la biología. Isabel, por su parte, se marchitaba junto a su hijo. Apenas comía, y las ojeras violáceas en su rostro contaban la historia de noches en vela, escuchando la respiración dificultosa de Mateo. Pasaba el día sentada junto a su cama, leyéndole cuentos que él ya no parecía comprender, cantándole canciones de cuna con la voz rota. La risa había abandonado la casa por completo, reemplazada por el tic-tac opresivo del gran reloj del vestíbulo, que marcaba un tiempo que ya no significaba futuro, sino cuenta atrás. Mateo empeoraba visiblemente.
Los temblores se habían convertido en espasmos que sacudían su pequeño cuerpo, y los periodos de lucidez eran cada vez más cortos y esporádicos. Los analgésicos más potentes apenas lograban calmar su dolor. Los médicos habían dejado un protocolo de cuidados, una rutina fría de medicamentos y monitorización que se sentía más como una gestión de la decadencia que como un acto de cuidado. Elena continuaba con su rutina con una eficiencia silenciosa que irritaba a Ricardo. Él la veía como un recordatorio de la normalidad que habían perdido, un engranaje que seguía girando en una máquina rota. A veces, su frustración se desbordaba y le hablaba con una dureza injustificada, criticando una mota de polvo invisible o un vaso mal colocado. Elena aceptaba los regaños sin decir una palabra, con la cabeza gacha, pero sus ojos registraban cada detalle. Observaba la rigidez en el cuello de Mateo después de una crisis, el sutil cambio en el color de su piel antes de que subiera la fiebre. En su mente, comparaba estos signos con los recuerdos de su niñez, con las historias que su abuela le contaba junto al fuego en su pequeño pueblo perdido en las montañas. Historias de fiebres que quemaban el alma, de males que robaban el movimiento y de plantas que susurraban secretos de vida a quienes sabían escuchar. Una noche, la crisis de Mateo fue particularmente violenta. Sus gritos de dolor resonaron por los pasillos vacíos, un sonido tan puro y terrible que helaba la sangre. Ricardo e Isabel corrieron a su habitación. Cuando Elena llegó unos segundos después, encontró a Isabel sosteniendo al niño, suplicándole que aguantara, mientras Ricardo intentaba desesperadamente comunicarse por teléfono con la enfermera de turno, que no respondía. La impotencia en la habitación era asfixiante. En ese momento, Elena vio su oportunidad, o más bien, sintió que ya no podía esperar. Se acercó a la cama con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico de los padres. Elena dijo con voz suave pero firme: «Señora Isabel, déjeme intentar algo». Ricardo se giró, con los ojos inyectados en sangre. Le gritó: «¿Qué demonios cree que puede hacer usted? Salga de aquí. No es más que una empleada». Pero Isabel, en el fondo de su abismo, estaba dispuesta a aferrarse a cualquier cosa. Miró a Elena, a esa mujer que siempre había estado ahí, en silencio, y vio en sus ojos no lástima, sino una extraña seguridad. Isabel preguntó con un hilo de voz: «¿Qué cosa?». Elena respondió: «Algo de mi tierra. Para la fiebre. Para el dolor. Es solo una infusión de hierbas. No le hará daño. Por favor». Ricardo estaba a punto de explotar de nuevo, pero Isabel lo detuvo con una mirada. Por primera vez en mucho tiempo, desafió a su marido. Dijo: «Déjala. ¿Qué podemos perder?». Ricardo se quedó sin palabras, derrotado no por la lógica de su esposa, sino por la aplastante verdad de su pregunta. No tenían nada que perder. Habían tocado fondo. En silencio, observaron cómo Elena se dirigía a la cocina, sus pasos decididos rompiendo la parálisis que se había apoderado de la casa. Elena no había nacido en la ciudad. Su mundo, durante los primeros 20 años de su vida, había sido un pequeño pueblo enclavado en las montañas, un lugar donde el tiempo corría a un ritmo diferente, dictado por el sol y las estaciones, no por los relojes. Su abuela, Inés, era la curandera del pueblo. No era una bruja ni una hechicera, como algunos forasteros podrían pensar. Era una mujer de sabiduría profunda, un conocimiento que no venía de los libros, sino de la observación, de la tradición oral transmitida de madres a hijas durante incontables generaciones. Inés conocía cada planta, cada raíz y cada flor de la montaña. Sabía cuál servía para cerrar heridas, cuál para calmar la tos, y cuál, en las manos adecuadas, podía combatir venenos o fiebres mortales. Elena había sido su sombra desde niña. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella seguía a su abuela por los senderos, aprendiendo a identificar las hojas por su textura, el aroma de las raíces al ser desenterradas, el momento exacto en que una flor debía ser cosechada bajo la luz de la luna llena. Su abuela le enseñó que la naturaleza no era un recurso, sino una conversación. Cada planta tenía su espíritu, su propósito, y para usar su poder, había que pedir permiso, tratarla con respeto. No se trataba solo de química, sino de una conexión más profunda. Elena recordaba las noches junto al fuego, mientras su abuela molía hierbas en un mortero de piedra, contándole historias. Le habló de la fiebre del alma quieta, una enfermedad extraña que a veces afectaba a los niños del pueblo, dejándolos sin fuerza, con el cuerpo tembloroso y la mente nublada, como si su espíritu estuviera atrapado en una jaula. Los síntomas que su abuela describía con tanta precisión eran inquietantemente similares a los de Mateo. Recordaba a su abuela diciendo: «Los médicos de la ciudad no entienden esta enfermedad.
Buscan un germen, un virus, algo que puedan ver en sus máquinas. Pero a veces, el mal es un desequilibrio, un viento frío que se cuela en el cuerpo y apaga el fuego interior. Sin embargo, Elena había huido de ese mundo. La pobreza y la falta de oportunidades la empujaron a la ciudad. Quería una vida diferente, una vida de comodidades que su pueblo no podía ofrecerle. Consiguió trabajo, primero en una fábrica y luego, gracias a su naturaleza trabajadora y discreta, en la casa de los Balbuena. Se avergonzaba de su origen. En ese entorno de lujo y educación formal, sus conocimientos le parecían supersticiones primitivas. Guardó su pasado en un cofre cerrado en lo más profundo de su ser. Nunca habló de su abuela, ni de las plantas, ni de la fiebre del alma quieta. Se convirtió en Elena, la empleada eficiente e invisible. Pero ver a Mateo consumirse día a día había reabierto ese cofre. Cada síntoma del niño era un eco de las palabras de su abuela. La mancha azulada bajo las uñas, que los médicos habían descartado como una simple cianosis, era para su abuela una señal clave de que el viento frío había llegado a la médula de los huesos. El olor particular de su aliento, que Inés llamaba aliento de flor marchita, indicaba que el fuego interior estaba a punto de extinguirse. Elena luchó contra sí misma durante semanas. El miedo al ridículo, a ser despedida, a que la tomaran por una loca, era inmenso. Ricardo Balbuena era un hombre de ciencia y de cifras. ¿Cómo iba a explicarle que la cura para su hijo no estaba en un laboratorio de alta tecnología, sino en una humilde combinación de raíces y hojas preparadas según un ritual ancestral? Sería como hablarle en un idioma extinto. Pero esa noche, al ver el dolor insoportable de Mateo y la desesperación absoluta de sus padres, algo cambió dentro de ella. El recuerdo de su abuela se hizo más fuerte que su miedo. Recordó sus últimas palabras antes de morir. El conocimiento no es tuyo para que lo guardes, Elenita. Es un río que debes seguir fluyendo. Si lo estancas, se pudre. Esa noche, en la cocina de los Balbuena, mientras buscaba las pocas hierbas que guardaba para sus propios malestares, Elena sintió que el río de su interior comenzaba a fluir de nuevo. No iba a intentar curar a Mateo, todavía no. Eso era demasiado arriesgado. Pero podía darle un alivio que la medicina de los hombres ricos no había conseguido. Podía demostrarles que existía otro camino. La cocina, normalmente un lugar de actividad bulliciosa durante el día, estaba en penumbra, solo iluminada por la luz fría que entraba por la ventana. Elena se movía con una seguridad que sorprendió incluso a sí misma. No estaba preparando una simple infusión. Estaba llevando a cabo un ritual que había visto a su abuela realizar cientos de veces. De un pequeño baúl de madera que guardaba en su habitación, sacó 3 pequeños sacos de tela. Contenían valeriana, para calmar los nervios y los espasmos, flor de tilo, para inducir un sueño reparador, y hojas de menta silvestre, no solo por su aroma, sino porque su abuela decía que aclaraba el camino para que las otras hierbas pudieran trabajar. Calentó el agua hasta el punto justo antes de hervir, como le habían enseñado. Su abuela decía que el agua hirviendo asustaba el espíritu de las plantas. Mientras vertía el agua sobre las hierbas en una taza de porcelana, susurró unas palabras en un dialecto antiguo de su pueblo. No era un hechizo, sino una petición, una muestra de respeto a las plantas que estaba a punto de usar. Cubrió la taza con un plato y la dejó reposar durante exactamente 7 minutos, el tiempo necesario para que las propiedades se liberaran sin volverse amargas. Cuando regresó a la habitación de Mateo, el ambiente seguía siendo tenso. Ricardo la miraba con una mezcla de desprecio y una desesperada curiosidad. Isabel, por otro lado, tenía los ojos fijos en la taza humeante como si fuera el santo grial. Elena se acercó a la cama. El niño estaba agitado, su cuerpo tenso por el dolor. Con una delicadeza infinita, Elena se sentó en el borde de la cama. Empezó a hablarle a Mateo en voz baja, no con las palabras condescendientes que usaban las enfermeras, sino como si estuviera hablando con un igual. Le dijo: «Esto te ayudará a descansar, pequeño guerrero. Deja que el calor te abrace». Isabel ayudó a incorporar ligeramente la cabeza de su hijo. Elena acercó la taza a sus labios, y con una cucharita, empezó a darle pequeños sorbos de la infusión tibia. Al principio, Mateo se resistió, pero el aroma suave y el tono tranquilizador de Elena parecieron calmarlo. Poco a poco, fue tragando el líquido. Ricardo observaba la escena en silencio, con los brazos cruzados, su escepticismo luchando contra una diminuta chispa de esperanza que se negaba a admitir. Pasaron los minutos. 10, 20. Y entonces, ocurrió algo casi imperceptible. Los espasmos que sacudían las piernas de Mateo comenzaron a disminuir en intensidad. Su respiración,
antes entrecortada y ruidosa, se volvió más profunda y regular. Los músculos de su rostro se relajaron, borrando la mueca de dolor que se había vuelto permanente en él. Y finalmente, sus párpados se cerraron, y se sumió en un sueño profundo y tranquilo, un sueño sin sobresaltos por primera vez en muchas semanas. Isabel ahogó un sollozo, pero esta vez era de alivio. Acarició la frente de su hijo, ahora libre de sudor. Miró a Elena, y sus ojos estaban llenos de una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. Ricardo se acercó a la cama, incrédulo. Tocó la mano de su hijo, ahora relajada. Miró a Elena y por primera vez, no vio a su empleada, sino a una mujer envuelta en un aura de misterio y poder. Él dijo, con la voz ronca, ¿qué era eso? Elena respondió con sencillez, solo hierbas, señor. Para calmar. Ricardo sacudió la cabeza. Dijo, los mejores sedantes del mundo no lograron esto. ¿Cómo es posible? Elena se encogió de hombros. Respondió, a veces, el cuerpo no necesita que lo fuercen, sino que lo convenzan. Mi abuela decía eso. Esa noche, Isabel no se separó de la cama de Mateo. Se negó a que la enfermera entrara. Quería velar el sueño de su hijo ella misma. Antes de que Elena se retirara, Isabel la tomó de la mano. Sus manos, suaves y cuidadas, contrastaban con las de Elena, trabajadas y callosas. Isabel susurró, gracias. Sea lo que sea que hiciste, gracias. Mañana hablaremos. Elena asintió y se retiró a su pequeña habitación. No se sentía triunfante, sino abrumada por el peso de lo que acababa de desatar. El alivio de Mateo era solo el primer paso, una pequeña grieta en el muro. Lo que vendría después sería mucho más difícil y peligroso. La verdadera cura requería mucho más que unas simples hierbas calmantes. Requería un viaje, un sacrificio y enfrentarse directamente al escepticismo y la ira del hombre más poderoso que había conocido. A la mañana siguiente, un sol tímido se filtraba por las ventanas de la mansión, pero el ambiente en el interior era radicalmente distinto. El pesado manto de desesperación se había aligerado, reemplazado por una frágil burbuja de esperanza. Mateo seguía durmiendo plácidamente, su rostro sereno por primera vez en una eternidad. Isabel había pasado la noche en un sillón junto a su cama, y aunque estaba agotada, en sus ojos brillaba una nueva luz. Ricardo, por su parte, deambulaba por la casa como un león enjaulado. La calma de su hijo lo había dejado perplejo y descolocado. Su mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas y científicas, no podía procesar lo que había sucedido. ¿Coincidencia? ¿Efecto placebo? ¿O acaso esa mujer silenciosa y humilde realmente poseía un conocimiento que sus millones no habían podido comprar? Cuando Elena comenzó sus tareas matutinas, Isabel la interceptó en el pasillo. La llevó al pequeño salón de desayuno, un lugar que Elena normalmente solo pisaba para limpiar. Isabel cerró la puerta. Le dijo, Elena, necesito que me digas la verdad. ¿Qué le diste a mi hijo? ¿Y hay más? ¿Puedes curarlo? Elena miró a la mujer desesperada frente a ella y supo que no podía seguir ocultando la verdad a medias. Con voz tranquila, le contó sobre su abuela, sobre su pueblo en las montañas y sobre la fiebre del alma quieta. No usó términos místicos, sino que describió el conocimiento de su abuela como una ciencia diferente, una ciencia de la observación transmitida a lo largo de siglos. Explicó que la infusión de la noche anterior era solo para aliviar los síntomas, como una aspirina para el dolor de cabeza. La verdadera cura, si es que existía una para el mal de Mateo, era un tratamiento mucho más complejo y potente. Isabel la escuchaba con una atención absoluta, absorbiendo cada palabra. Preguntó, ¿por qué no dijiste nada antes? Elena bajó la mirada. Respondió con honestidad, tenía miedo. Miedo de que me tomaran por loca, de que me despidieran. En mi mundo, esto es sabiduría. En el suyo, es superstición. Isabel asintió, comprendiendo la brecha cultural que las separaba. Dijo, ya no tengas miedo, Elena. Yo te creo. Dime qué necesitas. Cualquier cosa. Justo en ese momento, Ricardo entró en la habitación. Su rostro era una máscara de tormenta. Había escuchado la última parte de la conversación. Exclamó, con la voz cargada de furia contenida. ¿Así que esto es lo que está pasando? Una curandera en mi propia casa. Se dirigió a Elena, su dedo acusador a escasos centímetros de su rostro. Le dijo, usted está aprovechándose de la vulnerabilidad de mi esposa, llenándole la cabeza con cuentos de brujas y remedios de pueblo. Esto es inaceptable. Isabel se interpuso entre ellos. Por primera vez en su matrimonio,
Se enfrentó a Ricardo con una ferocidad que lo sorprendió. Ella le gritó: «Cállate, Ricardo. Cállate y escucha. ¿No viste a tu hijo anoche? ¿No viste cómo durmió por fin en paz? Tus médicos, con toda su ciencia y sus máquinas, nos dijeron que nos rindiéramos. Ella nos dio esperanza». Ricardo replicó, exasperado: «Es una coincidencia. Una simple infusión de hierbas no cura una enfermedad neurodegenerativa. Podría ser peligroso. Podría estar envenenando a nuestro hijo». Elena, que había permanecido en silencio, habló con una calma que desarmó la furia de Ricardo. Dijo: «Señor Balbuena, yo quiero a Mateo. Jamás haría nada para lastimarlo. Lo que le di anoche es inofensivo. Pero usted tiene razón en una cosa. El camino que propongo es incierto. Pero el camino de sus médicos es una certeza, la de ver a su hijo apagarse». La habitación se quedó en silencio. Las palabras de Elena, sencillas pero devastadoras en su lógica, colgaron en el aire. Ricardo la miró, luego a su esposa, y vio en ambas una determinación que no podía quebrar. Se sentía atrapado entre su racionalidad y la evidencia innegable de la mejoría de su hijo. Isabel tomó una decisión. Miró a Elena y le dijo: «Dime qué necesitas hacer». Elena respiró hondo. Dijo: «El remedio principal proviene de una raíz. Una planta muy rara que solo crece en un lugar específico de las montañas cerca de mi pueblo. No se puede comprar ni cultivar en otro sitio. Tengo que ir yo misma a buscarla. Hay que cosecharla de una manera especial, en un momento concreto». Ricardo soltó una risa amarga. Dijo: «¿Ahora también tenemos rituales de cosecha? Esto es ridículo. Isabel, por favor, entra en razón». Pero Isabel no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Elena. Preguntó: «¿Cuánto tiempo te llevaría?» Elena respondió: «Quizás una semana. El viaje es largo y el camino a la montaña es difícil». Ricardo exclamó: «De ninguna manera. No voy a permitir que esta farsa continúe. Estás despedida, Elena. Recoge tus cosas y vete ahora mismo». Pero Isabel se mantuvo firme. Con una voz helada que Ricardo nunca le había escuchado, dijo: «Si Elena se va, Mateo y yo nos vamos con ella». La amenaza golpeó a Ricardo como una bofetada. Miró el rostro de su esposa y supo que no estaba mintiendo. La desesperación la había transformado, le había dado una fuerza de acero. La casa se había convertido en un campo de batalla, y las líneas estaban trazadas. Por un lado, la riqueza, la ciencia y la lógica de Ricardo. Por el otro, la fe desesperada de una madre y la sabiduría ancestral de su empleada. La tensión en la mansión Balbuena era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo e Isabel apenas se hablaban, comunicándose a través de miradas gélidas y portazos. Ricardo se sentía traicionado y humillado. No podía creer que su esposa estuviera depositando la vida de su hijo en manos de lo que él consideraba superchería e ignorante. Intentó razonar con ella una vez más, mostrándole artículos científicos sobre los peligros de la medicina herbal no regulada, hablándole de posibles interacciones tóxicas. Pero Isabel se había vuelto impermeable a sus argumentos. Su lógica era simple y emocional. La ciencia había fallado y Elena les había dado una noche de paz. Para ella, eso era más tangible que cualquier estudio clínico. La alianza entre Isabel y Elena se fortaleció. A espaldas de Ricardo, comenzaron a planificar el viaje. Isabel, que nunca había manejado las finanzas familiares, hizo una transferencia considerable de su cuenta personal a la de Elena. Le compró un billete de avión al aeropuerto más cercano a su región montañosa y le dio una suma generosa de dinero en efectivo para cubrir cualquier imprevisto. Isabel le dijo: «No te preocupes por mi marido. Yo me encargaré de él. Tú solo concéntrate en lo que tienes que hacer. Tráeme la esperanza de vuelta, Elena». Mientras tanto, Elena continuaba cuidando de Mateo. Preparaba la infusión calmante cada noche, y cada noche, el niño lograba descansar. Durante el día, cuando estaba más lúcido, Elena se sentaba con él y le hablaba de las montañas. Le contaba historias de animales sabios y ríos que cantaban, pintándole un mundo vibrante y mágico que contrastaba con la esterilidad de su habitación. Mateo la escuchaba con los ojos muy abiertos, y en ocasiones, una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. Eran pequeñas victorias, pero para Isabel, eran milagros. La noche antes de la partida de Elena, el conflicto llegó a su punto álgido. Ricardo descubrió el billete de avión mientras buscaba unos documentos en el bolso de Isabel. La confrontación fue inevitable y brutal. Ricardo gritó: «Así que lo hiciste. A mis espaldas. Le diste mi dinero a esa mujer para que se vaya de vacaciones a su pueblo». Isabel respondió con una calma helada:
Es mi dinero también, Ricardo. Y no son vacaciones. Va a salvar a nuestro hijo. Ricardo se rió, una risa sin alegría. Dijo, ¿salvarlo? Lo más probable es que no vuelva. Se irá con el dinero y nos dejará aquí con nuestra estupidez. O peor, volverá con un puñado de hierbas venenosas. La acusación hirió a Isabel, pero no la hizo flaquear. Ella dijo, confío en ella más de lo que confío en tus especialistas con sus títulos y sus sentencias de muerte. Elena, que escuchó la discusión desde el pasillo, sintió una punzada de dolor. Sabía que la confianza de Ricardo era algo que tendría que ganarse, no con palabras, sino con resultados. Decidió intervenir. Entró en la habitación, haciendo una pequeña reverencia. Con voz humilde pero firme, dijo, «Señor Balbuena, no le pido que confíe en mí. Entiendo su desconfianza, pero permítame ir. Si no funciona, si vuelvo con las manos vacías o si lo que traigo no ayuda a Mateo, aceptaré cualquier consecuencia. No volveré a molestarlos. Pero si hay una posibilidad entre 1.000.000 de que esto funcione, ¿no cree que vale la pena intentarlo?» Ricardo la miró fijamente. Vio a una mujer sencilla, sin artificios, cuya sinceridad era innegable. Su furia comenzó a ser reemplazada por una profunda sensación de agotamiento y derrota. Había luchado con todas sus fuerzas, había movido cielo y tierra, y había fracasado. Quizás, solo quizás, había llegado el momento de dejar que alguien más lo intentara, por muy absurdo que pareciera el método. No dijo nada. Simplemente se dio la vuelta, salió de la habitación y se encerró en su despacho. No fue una aprobación, pero tampoco fue una prohibición. Para Isabel y Elena, fue suficiente. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que saliera el sol, Isabel acompañó a Elena a la puerta. Le dio un último abrazo, un gesto de intimidad que nunca antes habían compartido. Isabel susurró, «Buen viaje, Elena. Ten cuidado». Elena asintió. Dijo, «Volveré. Y traeré la montaña conmigo». Mientras el taxi se alejaba de la imponente mansión, Elena miró hacia atrás. La casa, con sus luces apagadas, parecía un gigante dormido y triste. Se sentía como si estuviera dejando un mundo para regresar a otro, uno que había abandonado hacía mucho tiempo. El peso de la responsabilidad era inmenso. No solo llevaba consigo las esperanzas de una madre desesperada, sino también el destino de un niño inocente. El viaje no era solo para buscar una planta. Era un peregrinaje hacia su propio pasado y hacia la única verdad que conocía. El viaje en avión y luego en un viejo autobús que serpenteaba por caminos de tierra fue como un viaje en el tiempo. Con cada kilómetro que la alejaba de la metrópoli, Elena sentía que se despojaba de las capas que había construido a su alrededor durante años. El aire se volvía más limpio, olía a tierra húmeda y a pino. El ruido incesante de la ciudad fue reemplazado por el canto de los pájaros y el murmullo del viento entre los árboles. Cuando finalmente llegó a su pueblo, una colección de casas de adobe con techos de teja roja, sintió una mezcla de nostalgia y aprensión. Todo parecía más pequeño de lo que recordaba, pero al mismo tiempo, más real. Algunas personas la reconocieron, la saludaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Era Elena, la que se había ido a la ciudad en busca de fortuna. Nadie sabía la verdadera razón de su regreso. Su antigua casa familiar estaba vacía y un poco descuidada, pero seguía en pie. Dejó su pequeño equipaje y no se detuvo a descansar. Su misión era urgente. Se dirigió directamente a la casa de la mujer más anciana del pueblo, Ana, una amiga de la infancia de su abuela y la única que todavía conservaba intacto el conocimiento antiguo. Ana, con su rostro arrugado como un mapa de su larga vida y sus ojos brillantes y lúcidos, la recibió en el porche. No pareció sorprendida de verla. Ana dijo, con una voz que sonaba como hojas secas, «Te estaba esperando, niña. Soñé que un pájaro herido te enviaba de vuelta a la montaña». Elena, conmovida por la extraña premonición de la anciana, se sentó con ella y le contó toda la historia de Mateo, describiendo cada síntoma con el detalle que solo ella había observado. Ana escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus dedos retorciendo un hilo de lana. Cuando Elena terminó, Ana cerró los ojos por un momento. Luego dijo, «Es la fiebre del alma quieta, sin duda. Es rara en estos tiempos, pero no ha desaparecido. El viento frío de la ciudad es diferente, más artificial, pero el efecto en el cuerpo es el mismo. Apaga el fuego interior». Elena preguntó, «¿La raíz todavía crece en el risco del silencio?» Ana abrió los ojos y la miró con seriedad. Respondió, «Crece, sí, pero la montaña no la entrega fácilmente. Sabes que hay que ir en el momento adecuado. Y el camino es peligroso.
El momento adecuado, según la tradición, era durante la primera luz del alba después de una noche de luna nueva, que era precisamente a la mañana siguiente. Era una ventana de oportunidad muy estrecha. Ana le dijo, no puedes ir sola. El camino ha cambiado con las lluvias. Iré contigo. Elena intentó protestar, preocupada por la avanzada edad de Ana, pero la anciana la silenció con una mirada. Dijo, mi cuerpo es viejo, pero mis pies todavía recuerdan el camino. Y la montaña me respeta. A la mañana siguiente, mucho antes del amanecer, las dos mujeres comenzaron el ascenso. Llevaban consigo solo agua, unas hojas de coca para masticar y combatir el mal de altura, y una pequeña pala ceremonial con mango de madera tallada. El camino era empinado y traicionero. Atravesaron bosques densos y cruzaron arroyos de agua helada. Ana se movía con una lentitud constante pero segura, señalando a Elena las plantas medicinales que encontraban por el camino, recordándole sus nombres y propiedades, como si le estuviera dando un examen para asegurarse de que no había olvidado las lecciones de su abuela. Finalmente, después de varias horas de ardua caminata, llegaron a una pequeña meseta rocosa conocida como el Risco del Silencio. El aire allí era fino y puro, y el silencio era tan profundo que se podía oír el latido del propio corazón. Y allí, creciendo en una grieta de una roca que recibía los primeros rayos del sol, estaba la planta. No era impresionante a la vista. Tenía unas pocas hojas de un verde oscuro y coriáceo, y una sola flor de un color violeta pálido. Pero Elena sabía que su verdadero poder residía bajo tierra. Con sumo cuidado, siguiendo las instrucciones de Ana, Elena cavó alrededor de la planta. No era un acto de arrancar, sino de recibir. Susurró palabras de agradecimiento a la tierra y a la planta por su sacrificio. Finalmente, extrajo la raíz. Era gruesa y retorcida, con una forma que vagamente recordaba a una figura humana. Su color era de un rojo tan intenso que parecía sangrar. Ana la envolvió con cuidado en un paño de lino. Dijo, ya está. Ahora debemos prepararla. El descenso fue más rápido, pero Elena sentía el peso de la raíz en su mochila como si llevara el destino del mundo. De vuelta a la casa de Ana, comenzaron el meticuloso proceso de preparación. La raíz no se podía usar fresca. Había que secarla lentamente sobre brasas de una madera específica, luego molerla hasta convertirla en un polvo fino y mezclarla con miel de abejas silvestres y otras 3 hierbas secretas. Era un proceso que duró 2 días y 2 noches, lleno de cánticos y rituales que aseguraban que el espíritu de la raíz se conservara intacto. Cuando todo estuvo listo, Elena tenía en sus manos un pequeño frasco de cerámica lleno de una pasta oscura y aromática. Ana le dijo, dale una cantidad del tamaño de un grano de maíz, disuelta en agua tibia, 3 veces al día. Ni más, ni menos. Sé paciente. El alma no se despierta de golpe, lo hace poco a poco, como una flor al amanecer. Con el precioso remedio en su poder, Elena se despidió de Ana y de su pueblo. El viaje de regreso fue lleno de ansiedad. Llevaba consigo no solo una pasta de raíces, sino la culminación de siglos de sabiduría, la última esperanza de una familia rota y la prueba definitiva de su propia identidad. El regreso de Elena a la mansión Balbuena fue discreto. No hubo bienvenida ni fanfarria. Isabel fue la única que la recibió en la puerta, sus ojos llenos de una pregunta ansiosa que no se atrevía a formular. Elena simplemente asintió y le mostró el pequeño frasco de cerámica. La expresión de alivio en el rostro de Isabel fue la única recompensa que Elena necesitaba. Ricardo no estaba en casa cuando ella llegó. Según Isabel, había pasado la última semana sumido en un estado de ánimo sombrío, alternando entre el trabajo frenético y largos periodos de silencio. Parecía estar preparándose para lo peor, construyendo un muro emocional a su alrededor. Durante la ausencia de Elena, Mateo había empeorado. Los efectos de la infusión calmante habían disminuido, y su estado general era más frágil que nunca. La enfermera de turno, siguiendo las órdenes de los médicos, había aumentado la dosis de sedantes, dejando al niño en un estado de somnolencia casi constante. Isabel, con el consentimiento tácito de Elena, despidió a la enfermera esa misma tarde. Dijo, a partir de ahora, nosotras nos encargaremos de él. La primera administración del remedio fue un acto de fe. Elena disolvió la pequeña cantidad de pasta oscura en un vaso de agua tibia. El líquido adquirió un color rojizo y desprendió un aroma terroso y penetrante. Con Isabel sosteniendo la cabeza de Mateo, Elena le administró el líquido gota a gota. El niño apenas reaccionó, demasiado sedado para protestar. Esa noche, Ricardo llegó tarde. Encontró a su esposa y a Elena sentadas en la habitación de Mateo. La enfermera no estaba.
El monitor de signos vitales había sido apagado. En su lugar, sobre la mesita de noche, estaba el frasco de cerámica. Ricardo sintió una oleada de ira. Dijo, ¿qué significa esto? ¿Dónde está la enfermera? Isabel respondió con calma, ya no la necesitamos. Elena ha vuelto. Ricardo miró el frasco con desdén. Preguntó, ¿y eso? ¿Esa es la cura milagrosa que trajiste de las montañas? No esperó una respuesta. Salió de la habitación, convencido de que su esposa había perdido por completo la razón. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia y nervios. 3 veces al día, Elena administraba el remedio a Mateo. No hubo cambios inmediatos. El niño seguía débil. Sus espasmos continuaban, aunque quizás con un poco menos de frecuencia. Ricardo las observaba desde la distancia, con una actitud de se los dije grabada en su rostro. La atmósfera en la casa era pesada, cargada de una esperanza que luchaba por no extinguirse. Isabel empezaba a dudar. Miraba a Elena, buscando una seguridad que ella misma estaba perdiendo. Elena le decía, hay que ser pacientes. La raíz está trabajando por dentro, limpiando el viento frío. No podemos ver su lucha, pero está ocurriendo. Al cuarto día, Mateo tuvo una fiebre muy alta. Ricardo entró en pánico. Llamó al médico, gritando que las hierbas de la empleada estaban envenenando a su hijo. El médico insistió en que lo llevaran al hospital de inmediato. Isabel se negó. Llorando, se interpuso en la puerta, bloqueando el paso. Fue Elena quien calmó la situación. Le dijo a Ricardo, esto es bueno. Es la señal de que el fuego interior está volviendo. La fiebre está quemando la enfermedad. Déjeme manejarlo. Con compresas de agua fría y otra de sus infusiones, Elena pasó toda la noche al lado de Mateo, luchando contra la fiebre. A la mañana siguiente, la temperatura había bajado. Mateo estaba empapado en sudor, pero respiraba con más facilidad. Y fue entonces cuando ocurrió el primer milagro. Mateo abrió los ojos. Pero esta vez, no estaban nublados por el dolor o la sedación. Estaban claros. Miró a su madre y susurró una sola palabra, mamá. Hacía meses que no pronunciaba una palabra con tanta claridad. Isabel rompió a llorar, abrazando a su hijo con una fuerza que mezclaba alegría y incredulidad. Ricardo, que había presenciado la escena desde el umbral de la puerta, se quedó paralizado. La palabra mamá había derribado el muro de su escepticismo de un solo golpe. Se acercó a la cama, temblando. Tocó la mejilla de su hijo, como si necesitara confirmar que era real. A partir de ese día, la recuperación de Mateo fue lenta pero constante. Empezó a recuperar el apetito. Una semana después, pudo sentarse en la cama sin ayuda. 2 semanas más tarde, movió los dedos de su mano derecha con intención, tratando de agarrar un juguete. Cada pequeño avance era celebrado por la familia como una victoria monumental. Los médicos que visitaron la casa no podían explicarlo. Hablaban de una remisión espontánea, un término científico para decir, no tenemos ni idea de lo que ha pasado. Pero Ricardo, Isabel y Elena sabían la verdad. El conocimiento ancestral de una curandera de la montaña había triunfado donde la ciencia moderna se había rendido. La dinámica en la casa cambió por completo. Ricardo ya no veía a Elena con desconfianza, sino con un profundo respeto y una gratitud que lo abrumaba. La transformación de Mateo fue asombrosa. En los meses siguientes, el niño que los médicos habían desahuciado volvió a ser el niño vibrante y curioso que era antes. Volvió a correr por los jardines, sus risas llenando los pasillos que durante tanto tiempo solo habían albergado silencio y tristeza. La torpeza desapareció, los temblores se desvanecieron y su habla se volvió tan fluida y elocuente como antes. Era, en todos los sentidos, un milagro viviente. La experiencia cambió a la familia Balbuena de manera fundamental. Ricardo Balbuena, el hombre que creía que todo en el mundo podía ser comprado, medido y controlado, fue humillado por la sabiduría de una raíz y la fe de una mujer sencilla. Se volvió un hombre más callado, más reflexivo y mucho más humilde. La arrogancia que lo había caracterizado fue reemplazada por una profunda gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado a su hijo. Una tarde, llamó a Elena a su despacho. El lugar, que antes había sido un símbolo de su poder intimidante, ahora se sentía diferente. Ricardo le pidió que se sentara, un gesto que nunca antes había tenido con ella. Sobre el escritorio había un maletín. Lo abrió, revelando fajos y fajos de billetes. Ricardo dijo, con la voz entrecortada por la emoción, Elena, no hay palabras para agradecerle lo que ha hecho por mi familia. Esto no es un pago, porque lo que usted hizo no tiene precio. Es un regalo. Queremos que tenga seguridad por el resto de su vida.
Compre una casa, viaje, haga lo que desee. Se lo ha ganado. Elena miró el dinero, una suma que podría cambiar su vida y la de su familia para siempre. Pero ella sonrió suavemente y empujó el maletín hacia él. Con una dignidad tranquila, dijo: «Gracias, señor Balbuena. Aprecio su generosidad de todo corazón. Pero no puedo aceptarlo». Ricardo la miró, confundido. Preguntó: «¿Por qué no? ¿No es suficiente?». Elena respondió: «El conocimiento de mi abuela no es para venderse. Es para compartirse. Si acepto este dinero, estaría traicionando su memoria y el espíritu de la montaña». Ricardo se quedó sin palabras. La integridad de esa mujer era tan sólida como las rocas de las que provenía. Preguntó: «Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo pagar esta deuda?». Elena lo pensó un momento. Luego, con una nueva confianza en su voz, dijo: «Hay algo que puede hacer. En mi pueblo, y en muchos otros como el mío, este conocimiento se está perdiendo. Los jóvenes se van a la ciudad, como hice yo. Las ancianas como Ana mueren, y su sabiduría muere con ellas. Si de verdad quiere agradecérmelo, ayúdeme a preservar este legado». Ricardo se inclinó hacia adelante, intrigado. Elena continuó: «Cree una fundación. Un centro en mi pueblo donde podamos documentar estas tradiciones. Un lugar donde los jóvenes puedan aprender sobre las plantas, donde podamos cultivar jardines botánicos y quizás, algún día, trabajar junto a científicos de mente abierta para entender cómo funciona esta sabiduría. No para explotarla, sino para honrarla y compartirla con el mundo». La propuesta de Elena dejó a Ricardo asombrado. No era una petición egoísta, sino una visión para el futuro, un puente entre su mundo y el de ella. Por primera vez en años, Ricardo sintió una oleada de propósito que no tenía nada que ver con ganar dinero. Era algo más grande, más significativo. Él asintió con fervor. Dijo: «Lo haré. Será el proyecto más importante de mi vida». La relación entre los Balbuena y Elena se redefinió por completo. Dejó de ser su empleada. Se convirtió en una consejera, una amiga y una parte indispensable de la familia. Se mudó de su pequeña habitación en el área de servicio a una de las suites de invitados, aunque ella seguía prefiriendo la sencillez de sus antiguas dependencias. Isabel y Elena desarrollaron una amistad profunda, unidas por el secreto que compartían y la batalla que habían ganado juntas. La Fundación Raíces Vivas se convirtió en una realidad. Con los recursos de Ricardo y la guía de Elena, se construyó un hermoso centro de investigación y enseñanza en el pueblo de Elena. Científicos, botánicos y antropólogos trabajaron junto a los ancianos de la comunidad, documentando historias, catalogando plantas y estudiando sus propiedades. El proyecto no solo revitalizó la economía del pueblo, sino que también devolvió a su gente un sentido de orgullo por su cultura y sus tradiciones. La historia terminaba no con un final, sino con un nuevo comienzo. Una tarde soleada, Mateo, ahora con 10 años y completamente sano, jugaba al fútbol en el jardín. Ricardo e Isabel lo observaban desde la terraza, sus manos entrelazadas. A su lado estaba Elena, ya no con su uniforme de empleada, sino con ropa sencilla y cómoda. Miraba a Mateo, y en su rostro había una serenidad profunda. Había cumplido la promesa a su abuela. El río del conocimiento no solo fluía de nuevo, sino que ahora se había unido a un océano de nuevas posibilidades, uniendo la sabiduría antigua con el mundo moderno, todo gracias al amor de una madre, la humildad de un padre y el coraje de una mujer que se atrevió a recordar quién era.